Bueno, 9:01. Vamos de inmediato con José Francisco Arias. Bueno, desde siempre he considerado al señor Nayib Bukele, dictador, desde que lo veo como presidente de El Salvador, como un pichón de dictador, camino a convertirse en dictador total, absoluto. Entonces, el periódico El País de España tiene una historia en el día de hoy, firmada por Brian Avelar, que retrata mucho esa situación que se da con este joven político de El Salvador. Y voy a sustentar mi comentario fundamentalmente en esa historia, porque lo dibuja muy bien. Dice que la embestida del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las voces disidentes en El Salvador ha llegado a un punto de no retorno. Este martes, la Asamblea Legislativa, bajo el control absoluto del mandatario, aprobó la ley de agentes extranjeros, con la que podrá dictar con una sola orden qué organizaciones humanitarias o medios de comunicación independientes pueden trabajar o no en el país. La ley, además, contempla que a quienes se les permita trabajar deberán inscribirse a un registro nacional y tributar al gobierno un 30% de sus ingresos. La medida fue anunciada por el presidente la semana pasada tras una protesta campesina frente a su residencia. Este martes, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgain Anania, la presentó ante la Asamblea Legislativa, donde fue impulsada por el diputado Cristian Guevara, del partido oficialista Nuevas Ideas. Su aprobación se dio con el 95% de los votos a favor, tras apenas 1 hora y 24 minutos de discusión, menos de lo que dura un partido de fútbol. La aprobación de la ley se produce en medio de la embestida más fuerte contra las voces disidentes que el gobierno de Bukele ha dado en sus 6 años en el poder. En las últimas 3 semanas, al menos 15 personas, entre empresarios, líderes comunales y activistas, han sido detenidos por razones políticas sin derecho a defensa. La última de ellas fue Ru López, una prominente abogada de derechos humanos y miembro de al menos 7 y miembro de la ONG Cristosal. A principios de este mes, al menos 7 periodistas han huido del país por temor a ser detenidos luego de revelar información sobre presuntos pactos secretos del gobierno con las pandillas. La ley ahora aprobada por el bukelismo, oigan esto, la ley ahora aprobada por el bukelismo es idéntica a la impuesta en el 2020 en Nicaragua, con la que el régimen de Daniel Ortega ha cancelado la personería jurídica de más de 5.200 ONGs. Y lo dejo ahí, para que ustedes vean cómo va este señor camino a conformar todo su espesor político como un dictador absoluto de El Salvador. ¿Oíste, Iván Ruiz? Sí. ¿Oíste, Iván Ruiz? Es que yo discuto mucho con Iván. Eso es un guión. Porque Iván es bukelista. Sí. Entonces a veces me habla de Milei y Bukele. Bueno. Y yo siempre le digo, Iván, yo entre Bukele y Milei yo prefiero a Abinader. Totalmente. Exacto. ¿Verdad? Bueno, claro que me atrevo a ceder ahí. Pero los niveles de pensamiento... Pero era un demócrata que podemos pelear con él, podemos y después no nos podemos ver y lo quitamos, ¿verdad? Entonces Bukele
yo le decía a Iván hace un tiempo, Bueno, mira, este programa no pudiera existir. No, es la secta. Digo, no, es que Bueno. comienzan Ah. por los delincuentes. Después, cuando uno critica violación de derechos humanos, entonces usted es tan delincuente, usted defiende a delincuentes y usted hay que meterlo preso también. Y hay que eliminarlo también. Hacer receptáculo de la cárcel de otro, donde se han llevado personas que no son tales delincuentes o son de otros países o hasta un norteamericano. Entonces así comienza. Entonces, eso es lo bueno del tiempo. Uno va conociendo cómo aquel sandinista, aquel sueño tan hermoso, inspirado en César Sandino. Augusto César. Sandino Oye, qué nombre, Augusto César. Eh, Contra los Somoza, Tacho y Tachito, y este hombre, Daniel Ortega, reniega todo eso, persigue a sus compañeros, a su hermano, a Sergio Ramírez, y a todo, hasta quitar la nacionalidad a nicaragüenses. Entonces, lo de Bukele no está ahí, y se aplaude, sí, pero ha controlado la delincuencia, eso viene, y comienzan por ahí. Pero además, como decía Roberto Santana aquí, uno de los expertos en toda América de sistemas penitenciarios, ya han vuelto a la casa numerosos miembros de esas pandillas porque algún día cumplen. ¿Qué va a pasar? ¿Matarlos ahora? O sea, es un tema que no es que hay que perseguir a los delincuentes y sacarlos de la calle y ellos no tienen derecho, porque si la gente seria, ellos no respetan el derecho de la gente seria, ellos no pueden tener derecho, no es así. No es así, hay una constitución que usted se rige por ella y siempre pongo de ejemplo que lo primero que hizo Bukele en sus primeros días fue ir al Congreso, deshacer aquello Amenazarlo. elegido con los mismos votos que a él, Apropiarse en las del mismas Congreso votaciones. completo. Y entonces él dijo, no, usted Esto no es puede, mío. porque ustedes no están haciendo lo correcto, yo mando. pero, Entonces, eso lo hemos visto mucho y comienza como un poema bellísimo contra los delincuentes. Después tomamos todos. claro. No, pero Como fíjate, el poema. fíjate como hay un argumento muy utilizado y es pero cuando él salió con esa pistola a matar, él no pensó en la ley. Ahora tú quieres que yo le aplique ley. Eso es lo que hay que hacer, matarlo. Esa lógica yo se la he escuchado a gente con maestría, 10 años de visa e inglés. ¿Tú ves? Entonces, el problema de esto es que está el delincuente, el supuesto delincuente, el que tú crees que es delincuente, está el enemigo político y luego viene el paso peligroso, que es el enemigo tuyo porque cree en los derechos humanos. Entonces, al tú creer en los derechos humanos, estás defendiendo a delincuentes. Por consiguiente, tú eres tan delincuente como él, que lo que no se habla mucho es que un porcentaje altísimo de los encarcelados en El Salvador están ahí violando el debido proceso hace tiempo y sus mínimos derechos humanos. Ahora, lo que yo no entiendo es lo de Iván. Un saludo a Iván Ruiz, porque pero Iván me hace una entrevista, óyeme, y por ahí fue que comenzamos a pelear. O sea, Iván, vamos a hablar de política, del amor y la esperanza y la familia. No, él le tiene un cariño a Bukele. No, lo Bukele no tiene nombre. Eso. Bueno, Pero un muchacho tan para democrático como Iván. para No, tú entender pero- a El Salvador, entender a Nicaragua, tienes que buscar la historia de Centroamérica. Cristian no ha podido. no, pero por ejemplo, No podía. eso, volviendo a la admiración, esa es una discusión, déjame mucha decirte, gente Pablo, que- de mucha gente. Incluso hubo un momento, fue un tema personal que yo dije, no, en medio de una mesa digo, no, porque la democracia tiene, vamos a estar claros. Las familias también han tenido mucha incidencia. Por ejemplo, hay familias que han aportado muchísimo. Y hay hijos que han visto todo eso y que han visto el progresismo de sus padres y un día se te despachan en la mesa porque la pareja ahora cree en Bukele. Y digo, no, la democracia se acabó hasta aquí. Entonces vamos a hablar, exacto, vamos a hablar.
a uno le da vergüenza, usted tal y tal cosa. No le da vergüenza que alguien tenga que matar para poder imponer la ley. No le da vergüenza que violente derechos. Vamos contigo. Cristiano. Porque a los jóvenes de aquí y de aquí del mundo hay que decirle, como tú eres tan sensible con tu derecho, vamos a violentarte varios. Vamos a violentarte varios para ver si Bukele te va a gustar tanto. Que Bukele no es un producto, es un resultado. Bueno, pero vamos a combatirlo igual, no pasa nada. Es un resultado, pero vamos a combatir eso. También, porque vamos a combatirlo. Te digo yo jamás voy a apoyar a Bukele, pero vamos a combatirlo. Pero El Salvador estaba harto de... Bueno, sí, y de Estaba muchísimas harto. cosas estamos Sí, cansados. Salvador Pero esa no no es la vivía. opción. El Salvador no vivía. A mí me gusta la metáfora de Cristian. No, pero... La de Yo, Cristian. óyeme, Sí, yo pero estuve en El vamos a escuchar Salvador. vamos a escuchar a Julián, porque ese es todo lo que hemos dicho aquí, yo creo que tú lo suscribes también. Totalmente, Ahora, pero dicho, espérate. dicho todo lo que hemos dicho hasta aquí, también viene esta parte. Espérate, Julián. porque... ¿cómo dice la frase? No, la vulnerabilidad de la gente. Voz populi, voz deus, la Sí. voz del pueblo, la voz de Dios. No necesariamente. No necesariamente, pero estoy narrando. Ese muchacho sacó un 80 y casi un 70% de los votos. No, tiene más del 80%. Tiene nada más 90%. Entonces él no, Bueno. él no es una causa, él es un producto, El él es una efecto. consecuencia. ¿Qué pasa con Centroamérica? Lo que pasa con Latinoamérica entera, lo que pasó con Sudamérica. Bolívar era el único que entendía que podía unir países donde el latinoamericano es más egoísta que el diablo. El latinoamericano no ame él y no quiere a nadie dentro de su finca. Centroamérica nace como el virreinato de Guatemala. Esas 5 naciones. No te meto Panamá porque Panamá lo hicieron los gringos. Pero, Un buen dato. no, la Panamá es una hechura de Estados Unidos. Pero Así son ellos. esas 5 naciones, cuando se independizan, con Morazán y con Artigas y con el otro, con Del Valle, hacen una federación centroamericana. Ajá, ¿y qué hicieron los ricos? La tradición rica de Guatemala dijo, no. Yo no voy a tener esos indios y ese maldito grupo de pobres. Yo voy a hacer un país aparte. Hizo Guatemala. ¿Qué hicieron la clase blanca y los ricos? Los intelectuales. No, yo me voy para la costa. Y formaron a Costa Rica. ¿Qué hicieron los hacendados? No, mi finca. Hicieron a Honduras. Y entonces el grupo de indios pobres y... No, mándalo para Nicaragua y El Salvador. Por eso esos dos países son tan convulsos, por un lado. Entonces esa oligarquía, esos Sí, señores dividieron. hacendados, pero hay un elemento. Ahora, ¿qué pasa Julián, con...? no deja ahí Sí. el caso norteamericano. Cada vez que un país Claro. se va a encaminar, y porque encaminarse significa dignidad, soberanía, lucha ¿Por contra qué la no desigualdad. hubo revolución? Entonces viene el golpe. ¿Por qué nunca ha habido revolución en Costa Rica? Cojollos todos son blancos. No es por el color de la piel, sino que la confrontación racial económica es mínima. Costa Rica no tiene ejército de los años 40 del presidente, ¿cómo se llama el presidente costarricense? Muy amigo de Bosch. Sí. Nada. Figueres. Don Pepe Figueres. Don Pepe Don Pepe Figueres. Figueres. Entonces, ¿qué tú quieres? Ahora, ¿qué pasa con El Salvador y Nicaragua? Que mantienen la mayor cantidad de pobres de Centroamérica. El Salvador es el país más chiquito, tú sabías. Dicen los salvadoreños no puede jugar fútbol porque si le da duro a la bola se sale del país. El pulgarcito de América. El pulgarcito de Entonces, América. ¿qué es lo que sucede? Que esas maras que se crearon en Estados Unidos, no se crearon en California, pero esas maras en California llegaron a El Salvador y terminaron siendo el poder en El Salvador, la corrupción en El Salvador enorme. Ese Frente Farabundo Martí que todos adoramos, coño, se metió en toda la corrupción del mundo. El Frente Farabundo Martí que llegó al poder en El Salvador, comenzando por Funes y por todito, terminaron en corrupción. Y esas maras, ¿qué se hacía? Se negociaba con las maras. Mira, voy a gobernar yo, sí, pero déjame mi barrio. Yo dirijo mi barrio. Solo un mareño te decía a ti, mire, doña, tenemos una fiesta, la fiesta es mi cumpleaños en el barrio, yo quiero que sus hijas vayan. No, pero mande a la doña para no ir venir a buscársela. Claro. Entonces tú tienes los dos extremos, la democracia o la anarquía. Bukele es el producto de la anarquía salvadoreña. Pero esa es la parte didáctica. ¿Quiénes son los ricos del Salvador? Los turcos. No se ligan como a nadie. Bueno, son los mismos de aquí. La grande familia de aquí, ese que tuvo aquí con Trujillo, Gadala María. Gadala María, sí. ¿Es del Salvador?
Sí, La familia de El sí. Salvador y los Vendec, mis grandes amigos, que los quiero muchísimo. Entonces es una oligarquía muy cerrada en El Salvador. No permite que esos pobres alcancen nada. Tú lo más que llegas en El Salvador a ser fotógrafo. Sí, pero... Igual en Nicaragua. Nicaragua, por desgracia, salió de Tachito Somoza para este estúpido que es un igual de dictador. Pero hay que insistir en la didáctica de o sea, esto. no Esto te tiene estoy que justificando a Bukele. Bukele es No, un no, producto Pero que esto no necesariamente está- El Salvador tiene que desmontar a Bukele, pero Sí. volviendo a tener orden y llevando la democracia, haciendo más igualdad social. Sí, pero yo insisto en la didáctica de todo esto, porque PRM, PLD, Fuerza del Pueblo tienen que saber que ellos tienen la responsabilidad Claro. de hacerlo bien, de mejorar el tema de la Total. corrupción, luchar contra la rabalización institucional y lo más importante. No, crecemos y la pobreza igual. Nos lleva a la vaina hasta lo las temprano. oportunidades. Pues el pobre se harta ese No pobre. es casual que aquí yo siempre hago la anécdota de un señor que salió por el país en Media Tour a decir que todo el mundo era ladrón sin ningún tipo de discurso y sacó unos puntos y pico. ¿Tú sabías que Bukele es el Frente Farabundo Martín? Sí, Bukele es alcalde. Y su familia. Fue alcalde. Sí. Claro, él era de Él es un populista él es de inteligente, los árabes. él es un populista Sí, inteligente y innegablemente. creativo que ha analizado eso que tú acabas de decir. Sí. Lo ha analizado y aquí hay un nicho. Aquí hay uno que puede ser el Bukele del 28. No, es un payaso que tú estás mencionando. Ajá. Pero Mídelo. te acuerdas, No confundas Nos vamos a posicionar. No ¿Tú te acuerdas, confundas Flores? tu opinión con la realidad porque te va a equivocar. tú te acuerdas Flores con 32 años, ¿no verdad? Tremendo ladrón en El Salvador. O sea, Diablo, jovencito, sí. 32 años llegó al poder. Yo lo vi aquí. Tremendo ladrón, igual en Nicaragua. O sea, también tú tienes que ver esa integridad, esa integralidad del Pero problema. esa intención de voto. Yo lo jamás que voy a es- estar con Bukele. Sí, pero esa intención de pero voto. no cae está del analizarlo cielo. tan llano. Aquí hay gente con una intención de voto. Tú dices, ¿qué ha pasado? Bueno, eso. Es Pero que déjame te han venir aquí al partido el país porque corazón. no quiero que usted me quiten el turno. Ajá. Yo quiero pedirle al